Acá en este video les comparto un programa muy básico para poder cargar el contenido de un Excel en una tabla transparente. Primero que nada es necesario generar el programa. Lo guardamos en un objeto local para no asignarlo a un transporte. Generamos los includes para administrar nuestro código. Creamos físicamente cada include definido. Guardamos y seleccionamos para activar. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar el contenido de estos archivos, de este link que voy a dejar en la descripción para que lo puedan copiar. Y pues copiamos el contenido y pegamos en nuestro proyecto en SAP. Guardamos y activamos todo el proyecto. Al ejecutar este programa vamos a poder ver la opción de selección de la ruta del archivo que deseamos cargar. Elegimos el archivo y pues veamos qué contiene el archivo. Y pues la finalidad de este programa es cargar el contenido del archivo en una tabla que creamos previamente, que contiene 3 campos, los cuales son el mandante, un campo de valor y un campo de fecha.
Y este programa también nos permite elegir el rango de fechas válidas que se desean cargar desde el archivo. En este caso podemos elegir del 1 de junio al 3 de junio. Podemos visualizar que nuestro archivo tiene dos columnas y en uno de ellos tiene las fechas. Entonces la carga nos debe de validar que solamente cargue los registros que están dentro del rango de fechas indicadas en el programa. Verificamos que nuestra tabla aún no tiene datos y al momento de ejecutar el programa cargará el contenido en nuestra tabla, cargando solamente con las fechas indicadas. Ya solo queda hacer un análisis del código que se realizó. Primeramente tenemos Selection Screen, en donde tenemos nuestra selección de la ruta del archivo, y más abajo tenemos el rango de las fechas permitidas. El form getPath lo que hace es cargar la ruta del archivo cuando seleccionamos el cuadro de selección. Y al momento de ejecutar el programa se ejecuta el form load save, que lo primero que hace es cargar el archivo tomando como base la ruta que se le indicó al programa, guardándolo en una tabla y posteriormente convertir al tipo de la tabla interna que definimos para guardar nuestros datos. Algo en lo que debemos de tener cuidado es en esta línea, ya que se debe de adaptar de acuerdo al formato de la configuración de la fecha que tenemos de acuerdo a nuestra localidad. Todos los datos de la tabla leída desde el Excel lo va a guardar en nuestra tabla interna, que es un tipo de tabla que tiene como referencia nuestra tabla de base de datos. El form load save va a guardar nuestra tabla en la base de datos, previamente haciendo un filtro en nuestra tabla interna, eliminando los registros que no coincidan con la fecha de nuestro parámetro de selección, y modifica nuestra tabla.